Bueno, saludos y bienvenidos todos. Esta clase trata sobre la pedagogía de las artes plásticas. Cuando me llamaron para que hiciera esta clase, yo estuve pensando primero en el término que implica la pedagogía. Si dividimos la palabra en dos, en sus raíces etimológicas, tenemos el paidos, que son los niños, y gojin, que es el camino. La pedagogía implicaba ese camino que tomaban los niños en la antigua Grecia para descubrir el mundo de la mano de un maestro. Así pues que pedagogía es una especie de derrotero, de camino, de sendero, a través del cual alcanzaremos un conocimiento. Como se trata de una pedagogía de las artes plásticas, tenemos que empezar este camino inicialmente desde la historia del arte. ¿Por qué? Porque cualquier docente de las artes, cualquier artista incluso, debe tener una base sólida de lo que es la historia del arte para poder contextualizarse. Si no, estaríamos repitiendo, estaríamos descubriendo el agua tibia. Por ejemplo, por decir, algún artista del siglo XX no puede estar pintando como lo estaría haciendo un artista del Renacimiento. Implica para un artista del siglo XX que conozca la historia del arte a la perfección, para poder contextualizarse, para poder saber en qué ámbito se mueven las artes contemporáneas y para no descacharse, para estar en su momento histórico adecuado. Entonces, lo primero es tener un conocimiento muy preciso de la historia del arte. Ahora, como esta es una clase rápida, no podemos profundizar de a mucho. Tenemos que hacer un recorrido casi utópico, tenemos que hacer un recorrido de 500 años en una hora. Eso es una locura. Sin embargo, sí se pueden sentar unas bases, digámoslo, muy sencillas, pero que no por ser sencillas dejan de ser esenciales. Vamos a empezar entonces primero este recorrido por la historia del arte y luego veremos una metodología, bien sea también para ser artista o para ayudarle a otros a ser artistas. Esto es la parte pedagógica, la parte de la enseñanza, la parte de la formación. ¿Cómo enseñamos a otro a ser un artista? Digamos, es un asunto bastante difícil, pero es algo que le compete a la pedagogía. Obviamente también un maestro tiene que conocer muy bien la historia del arte para poder de nuevo contextualizar a esos futuros artistas que son los que van a entrar al mercado. Vamos a empezar inicialmente por la historia del arte. Muy rápidamente, nosotros vamos a empezar por el Renacimiento. También un momento, si estoy ubicado donde es. Es acá. Muy bien, vamos a empezar por el Renacimiento. ¿Por qué empezamos por el Renacimiento? Hay una serie de cosas que se nos quedan, como el arte medieval, bien interesante, con el movimiento, con la arquitectura gótica, con la arquitectura románica. Se nos queda también toda la historia del arte griego, etc. Vamos a empezar desde el Renacimiento porque estamos cortos de tiempo, porque digamos es un giro que se da en las artes a nivel internacional. Hay otros giros anteriores, pero este giro que dan las artes, la humanística, la cultura en general es muy importante. Es vital para todos los años posteriores, para todas las décadas posteriores, esto que se da en el Renacimiento. En el Renacimiento tenemos nuestros dos más grandes artistas que ha dado la humanidad, según la historia del arte,
que son Leonardo da Vinci y Miguel Ángel. Una pintura conocida por todos es la famosa Mona Lisa, Gioconda, pintada por Leonardo da Vinci en el siglo XV, Renacimiento, y bueno, que ha sido objeto de múltiples estudios, ha sido objeto de múltiples interpretaciones. No nos vamos a detener ahora a hacer interpretaciones de obras de arte porque aquí quedamos. Obras de Leonardo da Vinci, como esta mujer, la Dama del Armiño, Santa Ana, la Virgen y el Niño, y una serie de Madonas que tiene Leonardo da Vinci que pues para el público común no son muy conocidas, pero para el conocedor, para el especialista sí son de amplio conocimiento. La Última Cena, un cuadro que está en todas las casas, digamos, esta reproducción no son muy buenas estas reproducciones, pero este es un cuadro que acompaña a todas las familias antioqueñas, costeñas, opitas, etc. A nivel internacional, a nivel mundial se conoce. Es La Última Cena, no falta estar enmarcadito en la sala de una casa. De Miguel Ángel conocemos, por ejemplo, el David, una obra descomunal, un mármol de Carrara, un mármol blanco que mide 5,80 m y representa el momento en que David se va a enfrentar a Goliat. Esa es la composición que hace Miguel Ángel. Seguimos con una obra de Miguel Ángel, un detalle, que es el Moisés de Miguel Ángel, también un mármol de Carrara, un mármol bellísimo. Y otro detalle de Moisés de Miguel Ángel. Y vamos a ver si tenemos una vista de conjunto. Aquí está, una vista de plano general. ¿Será que no me la quiere cargar? Mientras que ahí está la imagen. Esa imagen representa el momento en que Moisés baja del monte Sinaí con las tablas de la ley y ve al pueblo adorando el becerro de oro. Dice la historia del arte que Moisés entra en cólera y se coge las barbas de la rabia que tiene y se lleva la mano a las entrañas, al abdomen, como en un gesto de mucha cólera. Es sabido que para los judíos el lugar de los afectos es las entrañas, no la cabeza ni el corazón, como para el resto del occidente. Y intentan las tablas caerse, pero él las sostiene con el codo, antes de que se vayan al suelo. Es una gran escultura de Miguel Ángel. En fin, en este Renacimiento tenemos todos los asuntos del ideal del hombre, los ideales humanísticos, etcétera, etcétera. Pero una de las características del arte es que todavía es un arte figurativo. Figurativo me refiero a que todavía no ha llegado al arte de la abstracción. Del Renacimiento nosotros pasamos al Barroco, que es un movimiento de exageración bastante grande en Europa. Del Barroco nosotros pasamos al siglo XIX, lo que conocemos como aquí está rápidamente el Barroco, un ciclo también que sigue siendo, fíjense por ejemplo las esculturas de Bernini, es un ciclo que sigue siendo en el arte figurativo. Son figuras humanas, esto no se aleja de la realidad, sí se aleja en la interpretación, pero en general lo que vemos son cuerpos, figuras, temáticas que tienen que ver con lo religioso, con la gran historia, pero todavía vemos figuras humanas, lo que conocemos en el arte como figurativo. Este es un detalle de la escultura del Éxtasis de Santa Teresa, de Bernini, de
el movimiento del barroco. Después del barroco por Europa, ya en el barroco estamos en el siglo XVII, pasamos al siglo XVIII, donde tenemos básicamente dos movimientos, que es el neoclasicismo y el que conocemos como el romanticismo. Vamos a ver si lo encontramos. Aquí tenemos neoclasicismo, vamos a pasar al romanticismo, que es un movimiento que pone de presente los sentimientos humanos. Venimos del siglo XVII, el siglo de la razón, el siglo de la ilustración, el siglo de Descartes, y pasamos por ahí en un momento en el cual la humanidad ya está un poco cansada de ese racionalismo, de esa ilustración, y en contraposición se crea este movimiento romántico, que es todo lo contrario a la razón, dándole prioridad al sentimiento, dándole prioridad a las emociones. Y aparece un mundo de pesadillas, un mundo de sueños, un mundo de emociones. Este es de un pintor alemán que se llama Fuseli, y se llama así, La pesadilla. Tenemos como en este movimiento romántico un poco como la pequeñez del hombre frente a la inmensidad de la naturaleza. Este tipo de cuadros evocan mucho los sentimientos humanos y los sentimientos llevados al extremo. Este, por ejemplo, es un cuadro de un pintor alemán que se llama Caspar David Friedrich, y es como el hombre frente a la inmensidad. Lo romántico es mucho eso, es como la pequeñez del hombre frente a la inmensidad de la naturaleza, frente a la fuerza descomunal de la naturaleza. El hombre se ve siempre pequeñito. Ellos rescatan un sentimiento que lo conocemos nosotros en el mundo del arte, una categoría estética que es como de lo ominoso, lo horroroso, pero también lo espléndido. Todo es grandilocuente. Esto es de Eugène Delacroix, un romántico francés, un movimiento que se da sobre todo en Francia y en Alemania. Igual es un gran pintor de batallas, de escenas épicas, de escenas de guerra, ¿sí? Siempre exaltando los sentimientos y el sentimentalismo. Hasta aquí todavía estamos viendo figuras, todavía en el siglo XIX, este es el siglo XVIII y XIX, pasamos luego al neoclasicismo, que es una especie de segundo renacimiento. Pero es muy importante saber que ya a comienzos del siglo XX, ya terminado el siglo XIX, a comienzos del siglo XX, se da una gran ruptura. La primera ruptura la da un movimiento que vamos a llamar el impresionismo, en donde ya la realidad empieza a quebrarse. Ya en el impresionismo nosotros vamos a tener unas especies de manchas de colores, y ya la realidad no va a ser representada tal cual, sino que van a haber variaciones muy profundas de la realidad. Vamos a encontrar las pinceladas. Lástima que esté tan pequeña esta. Todavía hay figura humana, pero el tratamiento es completamente diferente. Quien inaugura el movimiento es este que se llama El almuerzo sobre la hierba, de Edouard Manet, y es un movimiento, es un cuadro que sufre el rechazo de todas las cánones del arte hasta este momento, porque los críticos del arte y los historiadores no entienden, no conciben por qué un pintor pinta una cosa que para ellos es como tan incoherente, que es una figura desnuda con otras figuras que están vestidas, en una cosa que se llama El almuerzo sobre la hierba. A los críticos y a los historiadores parece que esto es una aberración y rechazan el cuadro. El cuadro va a otra galería, se junta con otros artistas y crean, con otros cuadros de otros artistas, y crean el movimiento llamado el impresionismo. El impresionismo, pues, es un movimiento que surge como respuesta a ese rechazo de la academia. Y fíjense, por ejemplo, ya aquí lo que vemos es una cosa muy abstracta. Esto sucede a principios del siglo XX. Digamos, a principios del siglo XX se rompe
lo que nosotros llamamos la representación real, la representación de la realidad, y aparecen otras representaciones adicionales. Los principios del siglo XX, estos son los nenúfares también de Monet. Fíjense lo que es una cosa absolutamente casi abstracta. Ya no son cuerpos, ni grandes batallas, ni los temas religiosos, no. Aparecen otras temáticas, otras experimentaciones con el color, otros formatos de la pintura, y da pie a una serie de experimentaciones con otros movimientos que aparecen a partir de este grupo de artistas que se reúnen, que son rechazados, crean otros movimientos, cada uno como que se va a ver qué va a descubrir, y aparece un movimiento que se llama el fauvismo, particularmente un artista que se llama Henri Matisse. El fauvismo traduce como las fieras, y fíjense ya esta figura humana, esta ya no es una figura anatómicamente precisa, anatómicamente perfecta como la teníamos en el Renacimiento. Aquí el arte se ha despegado ya de la realidad absoluta, y el arte empieza a experimentar, empieza a darse cuenta que lo que tenemos allí es un cuadro, una pintura, y no la realidad, a pesar de que todavía identificamos una figura, pero ya esa figura tiene una composición. Aquí lo que prima es el color y la composición. Fíjense, por ejemplo, esto no pertenece a un retrato, aun cuando representa a una mujer, pero no es propiamente un retrato realista. Hay mucha libertad en el color y en la composición. Esto ya se aleja mucho más de la realidad. Es una especie de bodegón, pero es un bodegón que está, digámoslo, interpretado por el artista de una manera muy libre, de una manera muy contundente. Aquí nos alejamos mucho más de la realidad. Es el color lo que importa, es el color. Y esto va a tener mucha importancia para el arte del siglo XX, porque un artista es libre ya de hacer lo que se le venga en gana. Ahora, lo hace desde una estética todavía del color y de la composición, todavía priman los valores de la belleza que vienen desde el Renacimiento, pero ya hay una mayor libertad, una mayor experimentación en el arte. Ya no se le exige al artista que sea completamente realista o figurativo. Este movimiento es muy importante en el fauvismo pues, de Henri Matisse. Aparecen otros movimientos, vamos a ver rápidamente lo que se conoce como las vanguardias del siglo XX. Por ejemplo, que se llama el puntillismo, que es un artista que a base de puntitos empieza a representar sus propias emociones. Esto es el puntillismo, otro de los movimientos pues, importantísimos del siglo XX. Este movimiento, fíjense, ya esto es muy abstracto. Este movimiento llega hasta la década de 1950. Puros puntitos, se llama el puntillismo, y a pesar de que vemos, de que estamos viendo figuras, como les digo, esas figuras tienen ya un tratamiento muy especial. Ya no es la técnica del esfumato, por ejemplo, del Renacimiento, ni esa grandilocuencia del barroco, ni esos grandes sentimientos del romanticismo. Aquí empieza a primar la técnica sobre la representación. El fauvismo, el puntillismo, y aparece el minimalismo, donde ya el arte es llevado hasta un extremo. Minimalismo significa lo mínimo, lo más pequeñito, el minimal art, y donde ya desaparece completamente la representación. Estas son las llamadas pinturas negras de Reinhardt, que ya no hay absolutamente nada, no hay representación, no hay objeto, no hay paisaje, no hay figura, es concepto apenas. Entonces hemos dado un paso del arte del objeto al arte del concepto. Y esto está sucediendo a mediados del siglo XX.
Ya ustedes se pueden imaginar pues que vamos a tener a finales del siglo XX, si a mediados del siglo XX ya estamos haciendo puros cuadros negros. Por eso yo digo que es muy importante situarse y conocer la historia del arte, porque para poder entender lo que están produciendo los artistas a nivel contemporáneo, uno tiene que conocer muy bien la historia del arte, tiene que estar situado ahí, tiene que contextualizarse, que de repente llegues a una exposición y ves un cable tirado en el piso, conectado a un televisor y una serie de locuras que no las vas a entender. Ahora, si de pronto aparece un genio y empieza a hacer unos mamarrachos bien geniales, unas cosas bien extrañas, y si no estás contextualizando la historia del arte no lo vas a entender, de alguna manera vas a frustrar a ese artista. Entonces es absolutamente necesario conocer la historia del arte. Por ejemplo, un tipo como Rothko a mediados del siglo XX empieza a pintar esto. Fíjense ustedes la escala de esos cuadros. A la escala me refiero al tamaño. Ahora son cuadros abstractos, tú lo único que ves es color. Ahora son dos planos de color de azul. Esa es toda la obra de Rothko. Son cuadros inmensos, grandísimos, pero son muy bellos. Ahora no hay figura, no hay paisaje, no hay figura humana, no, esto sucede a mediados del siglo XX. Y lo que vemos son planos de color, y nada más, planos de color. Experimenta con un plano de color, otro y otro, y mire la escala de los cuadros, son grandísimos, y es más Rothko. Bueno, uno ahora diría, eso lo hace mi sobrinito, mi hermanito pequeño es capaz de hacer eso. Pues sí, pero siempre hay una primera vez, siempre hay uno que lo propuso y hay uno que se craneó esta forma y le impuso al mundo esta manera de ver, un poco como el arte y la pintura. Estamos a mediados del siglo XX, aparece una figura muy importante ya hacia la década del 60, que se llama Andy Warhol. Andy Warhol es muy importante para la historia del arte, muy importante que cualquier docente de arte, que cualquier artista lo tenga presente. Es uno de esos hombres que marca realmente la historia del arte. Andy Warhol vincula el mundo de la publicidad, el mundo de las artes gráficas, el mundo de las propagandas, el mundo de los mass media, de la televisión, de la radio, lo vincula al arte. Y empieza a hacer este tipo de obras que en principio casi nadie entiende. Aparece inicialmente con una cosa que se llama la caja de brillo. Esto es una caja de jabones. Cuando los críticos ven esto expuesto en una galería dicen, bueno, hasta aquí sí llegamos, este es el tope. Este tipo está absolutamente loco. O sea, ¿cómo así que va a coger una caja donde vienen empacados unos jabones y nos lo va a poner como si fuera una obra de arte? En principio no lo entiende. Pero luego con el tiempo vamos entendiendo qué es Andy Warhol, a entender precisamente que Andy Warhol lo que hace es vincular el mundo de la publicidad, de las artes gráficas y de las mass media al arte. Entonces tiene una serie de conceptos como por ejemplo, alguien le dice, pero Andy, eso es una banana. Y Andy Warhol dice, sí, eso es una banana, pero tiene una diferencia, que yo la estoy firmando. Entonces él dice, lo que no se exhibe no se vende, lo que no se firma no tiene valor, lo que importa no es la banana sino que lo hizo Andy Warhol. En ese momento está catapultando al artista como si fuera la cosa más grande, ¿no? Es decir, y es verdad, una banana hecha en un graffiti o en una valla publicitaria o en una serigrafía no tiene ningún valor, pero si tiene la firma de Andy Warhol vale una millonada. Ese es el arte del siglo XX. Alguien le dice, pero entonces yo puedo coger un billete de dólar, colocar el billete a dólar, y dice, magnífica idea. Y esto es lo que hace Andy Warhol. Ahora, tiene otro valor como por ejemplo la serialidad. Andy Warhol coge las figuras que son emblemáticas de la publicidad, como por ejemplo Mao Zedong, y lo pasa por diferentes tratamientos plásticos y lo convierte en una serie, y ahí está poniendo de presente el valor de la serialidad en el arte, que somos realmente en el siglo XX ya como salchichas, ¿no? Todos somos iguales.
Si sacan un blue jean, pues ese blue jean se lo pone todo el mundo. Si sacan una camisa, se la pone todo el mundo. Los almacenes de cadena venden cosas en serie. Ya no hay originalidad, ya lo que hay es serialidad. Y por eso esos valores del siglo XX son los que empieza a representar Andy Warhol en sus pinturas. Este es un performance que por ahora no lo tenemos, pero es Andy Warhol comiéndose una hamburguesa. Es él comiéndose una hamburguesa y lo que hace en el performance es que él desempaca la hamburguesa, se come la hamburguesa con su salsa y ya. Simplemente se come la hamburguesa. Entonces, Andy Warhol, una de sus obras más famosas es la famosa sopa Campbell, que es una lata de sopa como se la encuentra usted en cualquier supermercado. Andy Warhol es una figura polémica, absolutamente polémica. Sin embargo, vincula, por ejemplo, lo anodino, el objeto que no tiene ninguna importancia. Andy Warhol dice: el arte está muerto, ha desaparecido completamente, ahora cualquier cosa es arte. ¿Y por qué no puedo coger esta sopa, esta lata de sopa y ponerla como si fuera una obra de arte? En eso está siguiendo mucho a un artista del siglo XX, que se llama Duchamp. Vamos a... Bueno, Marcel Duchamp, este es el Lanart. Marcel Duchamp cogía los objetos y los presentaba como si fueran obras de arte. Su famosa obra, El Orinal, a ver si se lo encuentro, despertó también mucha polémica. Aquí está. A principios del siglo XX, porque él simplemente coge un orinal de una cantina, se lo lleva para un museo y lo expone como si fuese una obra de arte. Aquí entramos en el ámbito de lo que Marcel Duchamp llamaba el ready-made, o el objeto ya fabricado, el objeto ya hecho. Y decía, si ser un artista es hacer una cosa con muy buen oficio, hacerla muy bien hecha, como por ejemplo coger un árbol y representarlo muy bien hecho y tener mucha pericia y mucha habilidad con el pincel, pues entonces el señor que hizo esa rueda de bicicleta es un artista, porque también tiene una gran habilidad para hacer la rueda, para colocar los radios, para que eso realmente funcione. Entonces, ¿por qué no puede ser un artista este señor? ¿Y por qué esta rueda de bicicleta no puede ser una obra de arte? Entonces él coloca la rueda de la bicicleta al lado de un botellero, al lado de su famosa fuente, y esta marca que ustedes ven aquí se llama R. Muth, el señor Muth, 1917, porque él es jurado de ese salón, y para que los otros jurados no se den cuenta, él presenta esta obra que es suya a nombre de otro, que se llama el señor Muth, y le da el primer puesto, el primer premio. O sea que hace el viaje completo. En este sentido, miren la rueda de bicicleta, y esto está ocurriendo en el arte, fíjense, en 1917, a principios del siglo XX. Ya el arte se ha transformado completamente. Ya nosotros no tenemos esas grandes figuras. Ya para ser un artista no hay que ser un gran dibujante. Ya para ser un artista no hay que ser un gran pintor. Ya para ser un artista hay que tener buenas ideas y sobre todo ser muy revolucionario. Eso es precisamente lo que entiende Andy Warhol, ¿sí? Es precisamente lo que entiende Andy Warhol. Es más, estas cosas son lo que llamamos serigrafías. Esto es hecho con una plantilla y con tinta sobre un papel. Y esto ya por ejemplo es James Dean, un actor de cine, y lo presenta con esta serialidad, blanco y negro. Estos son afiches. Fíjense, por ejemplo, esto lo hace un publicista. En ese sentido, coloca, por ejemplo, la figura de Marilyn Monroe, y que es una figura de la televisión y de los medios, la imprime en unos afiches y la firma. La famosa serie de Marilyn Monroe, miren, estamos en 1962, está basada en una imagen publicitaria. Entonces, Warhol
vincula el mundo moderno al arte. ¿Por qué? Si el artista está ubicado en 1962, ¿por qué tiene que seguir pintando como un artista del siglo XV? Es un artista del siglo XX. Y eso es lo que todo docente debe saber cuando está orientando un proceso artístico. No le vamos a exigir a un estudiante que pinte como pintaba Leonardo da Vinci, que haga una escultura como la hacía Miguel Ángel. Le vamos a exigir que tenga ideas, que sea creativo. Muy bien. De ahí en adelante, estamos en la década del 60, 70 y el 80, aparece también el land art. El land art es el arte de la tierra, donde ya no hay ni siquiera un lienzo, donde son obras que vinculan la naturaleza y donde el lienzo es el mundo entero. Hay un artista que se llama Alan Cristo, uno de los más representativos de este movimiento, se llama land art, y lo que hace es empacar todo lo que se le atraviesa. Empacar estos árboles, empacar un puente, empacar unas islas, empacar un camino, ponerle una tela a un camino y dejar que venga el invierno, el verano, que pasen las hormiguitas, que las hojitas de los árboles caigan, que el agua la moje, etcétera, etcétera. Y después de unos meses de esa tela estar forrando ese camino, ser expuesta en una galería como una gran obra de arte. Esto es una playa y con todos los desechos hacer este gran caracol. Esto es un museo que lo empaca. Y ahí está una vista, aquí está una vista más de planta de 8 islas que él forró. Mire la escala de eso, es una vaina impresionante. Estamos ya pasados los años 80 y vamos luego del 2000, del arte ya de finales del siglo XX, donde tenemos artistas que ya no pintan sino que hacen otras cosas. Se vinculan al arte entonces los nuevos medios de comunicación, los más media, la tecnología, todas estas cosas que ahora nos posibilitan expresarnos. Es como ahora que tenemos celulares para grabar, celulares para hacer cine, celulares para hacer fotografías, ya no necesitamos grandes cámaras, ya no necesitamos este tipo de cosas. Y donde nosotros tenemos todas las opciones de la tecnología. El artista a finales del siglo XX, más que un artista, se convierte en un gran investigador y un gran ser creativo. Por ejemplo, tenemos un tipo como José Alejandro Restrepo, que es colombiano, y nos hace una obra como esta. Es una obra basada en todo el problema de la violencia en Colombia y de las masacres que se vieron en la región de las bananeras en Colombia. ¿Qué hace José Alejandro Restrepo? Colocaron unos racimos de banano en la galería. Pendiendo de cada uno de esos racimos hay un pequeño monitor, y de ese monitor van pasando unas escenas de las masacres que los medios de comunicación pasaron. Esta obra se llama Musa Paradisíaca. Es una instalación, es el concepto de instalación. Aquí ya no vemos pintura, no vemos dibujo, nos vemos en el mundo de la tecnología integrado a las artes. Integrado a las artes. Esto es ahora que inauguraron el túnel de la línea por donde pasaban los cargueros, ¿no? Digamos que había ahí en Colombia un sitio, por allá por el Quindío, donde para cruzar la cordillera existían los cargueros humanos que se cargaban al turista en la espalda y lo pasaban a través de la montaña. Cuando José Alejandro Restrepo ve eso, realiza esta obra que se llama El Paso del Quindío. Pone un frames de estas figuras y hace una especie de montañita con monitores y con televisores para dar cuenta del paso del Quindío. Pone escenas de la montaña, etcétera, etcétera. Utilizando pues la tecnología, ya estamos a finales del siglo XX, tenemos un artista como Óscar Muñoz,
haciendo este tipo de obras. Por ejemplo, Narciso. ¿Qué es esto? Es tinta, no sé, esa es la pericia de José Alejandro Restrepo. Es una tintilla o un grafito y él logra hacer que flote en el agua. Y luego esto está hecho sobre un lavamanos. Él hace que el lavamanos empiece a desaguar muy lentamente y lo que vamos a ir teniendo es como se va a ir descomponiendo la figura en la medida en que se va desaguando el lavamanos. Es una cosa muy dramática. Explica como la desaparición del ser humano. Vamos a verlo al final. Vamos a demorarnos mucho con esto. Por aquí está el desagüe. Está el desagüe. Y ahí vamos a ver cómo la tinta se empieza a ir por el desagüe. Eso nos habla un poco de la vida y de la muerte, de la descomposición, de cómo somos efímeros, por ejemplo. Fíjense, qué belleza. Y esto es un videoarte, pero es también una instalación. Aquí no estamos pintando, no estamos dibujando, no estamos haciendo esculturas, estamos llevando un concepto, una idea, lo estamos llevando a una solución plástica. Él tiene muchos otros, por ejemplo, esto se llama retrato. Él está con tinta dibujando sobre una plancha caliente. Y es como habla del esfuerzo del artista por representar y por crear, y sin embargo la realidad no lo deja, la realidad le impide. Hay algo que le impide al artista. Mientras él más se esfuerza en decir, más viene como lo real, como esa imposibilidad de lo real, esa imposibilidad. Porque la plancha se va secando y va haciendo desaparecer el pigmento. Es muy interesante, toda la obra de José Alejandro Restrepo es así, son este tipo de soluciones. Entramos al siglo XX, ya estamos finalizando esta parte, al videoarte, donde ya los medios se integran completamente. Ya por ejemplo, Spilviola es un artista, esto se llama Los Mártires, y son videoartes, está en varias pantallas, varios módulos de pantallas, tiene pequeños videos y los pone a correr. Vamos a ver cómo, por ejemplo, esta figura que se va a quemar se transforma. Mire, se va creciendo las llamas, se llaman los mártires, como los mártires de la iglesia. Es una idea llevada a una solución plástica, a una solución con los nuevos medios. También implica para un docente la enseñanza de los nuevos medios en las artes, no solamente los medios tradicionales. En una escuela de artes no solo hay que enseñar a dibujar y a pintar, hay que enseñar también el uso y el manejo de todas estas nuevas tecnologías. Por si nos aparece un videoartista, nos aparece un artista de las tablas, nos aparece, por ejemplo, un artista que haga performance, que haga actuaciones, y es completamente válido en el siglo XX. O sea, tenemos que estar abiertos a todas las posibilidades. Después vamos a darle el final, un artista del siglo XX, de finales del siglo XX. Maravilloso, ¿no? Bueno, ya vemos pues el montón de posibilidades que hay. Ahora, ustedes se preguntan, bueno, tenemos todo esto, tenemos todas estas posibilidades abiertas para que un muchacho, para que una persona intente ser un artista. Pero ¿cómo hacer ese proceso? Yo particularmente el proceso que he seguido y que les voy a pedir a los estudiantes que hagan es llevar una pequeña carpeta donde se consigne todos los intereses que tengan, recuerdos, sueños, fotografías, recortes de prensa. A esa carpeta yo le hago el llamado diario visual. Aquí están consignadas muy rápidamente con dibujo todos los intereses que un estudiante pueda tener. En principio él tiene su carpetica, va con ella a todas partes y en ella empieza a dibujar. Por ejemplo, a mí un amigo me invitó
un día una corraleja y yo me llevé mi carpetica y lo que hice fue unos bocetos muy rápidos. Ahora, primero tomé fotografías y después a partir de esas fotografías yo hice estos pequeños dibujitos, que son dibujitos muy rápidos. Vamos a ver si se logra ver, de la corraleja, donde está el toro, los caballos y todo. Son bocetos, ven que no hay nada, pero esto perfectamente puede ser. Yo podría actuar como Marcel Duchamp, yo podría actuar como Andy Warhol, podría decir, hey, yo no tengo que hacer una pintura ni una gran pintura, puedo coger este dibujito, ponerlo en una galería y decir esto es una obra de arte. ¿Quién me va a decir que no? Si yo tengo la suficiente confianza en mí mismo para colocar esto como obra de arte, lo podría colocar como una obra de arte. Tengo este diario visual donde yo, por ejemplo, intenté unos retratos, son muy rápidos, cosas sacadas de la historia del arte, cosas de la cotidianidad del contexto cuando uno va por la orilla del río y ve este tipo de escenas, un arbolito con unos pajaritos, dibujos muy rápidos, las canoitas, una llave, la cama del cuarto con su espejo. Estos son dibujos muy rápidos, las corralejas, una mujer desnuda, otra mujer desnuda, una mano. Esta es una obra que yo hice en fotografía y partí de la historia del arte. Para esto es importante también la historia del arte. Un artista puede partir de sus recuerdos, de sus sueños, de su vida cotidiana, pero también puede partir de la historia del arte. Esto es de un libro que yo leí, que se llama El hombre de los lobos. Hice una pequeña ilustración. Es de un tipo que sueña con unos lobos que están encima de un árbol. Esta es la mamá de un amigo que está en silla de ruedas. Pájaros. Cuando tiras una piedra a un maizal y salen los pájaros. Un perro tirado a un rincón. Una plumita. Un tenedor. Lo más cotidiano, todo lo que a usted se le ocurra, lo va a colocar en ese diario visual. Y así, cuando vas a crear tu obra de arte, te puedes detener sobre uno de esos bocetos. Puedes coger uno de esos bocetos y profundizarlo. Sueños, en fin. Yo, por ejemplo, tomé un boceto y lo convertí luego en fotografía. Y eso tuvo cierto éxito, ¿no? Ya esto lo he visto varias veces. Tomé una obra de arte, en este caso de René Magritte, y a partir de esta pintura que está en la historia del arte de un artista específico, a mí se me ocurrió hacer una fotografía. Soy yo mismo como modelo, pero parto de una obra de arte. Y así sucesivamente, yo puedo tomar un cuadro de Picasso, basarme en el cuadro de Picasso y hacer mi propia obra. Se llama un poco como el apropiacionismo. Eso es lo que se necesita. Ahora yo les voy a colocar en la guía que les voy a colocar para que ustedes trabajen por su propia cuenta y riesgo, un ejemplo de qué es lo que puedes hacer con el diario visual. Por ejemplo, después que tengas en tu diario visual, en este caso es una, ¿cómo le llaman acá? Bueno, en Antioquia le llamamos una canilla, un grifo, una regadera, una cosa de estas, una llave. Yo la tomo y le hago, fíjense, distintos tratamientos.
de todas las imágenes que yo tengo en mi diario visual, yo tomo una que me llame la atención y empiezo a trabajar sobre esa imagen. Es el camino del artista, yo no conozco otro. No es que el artista se siente un día y le llegue la inspiración y se ponga a dibujar, se ponga a hacer fotografías de la nada. No, Picasso decía, yo creo en la inspiración, pero que me coja trabajando. Hay que estar dibujando, hay que estar tomando fotografías, hay que estar mirando permanentemente. Ahora, está bien que uno tenga muy buena memoria, pero es importante tener una carpeta en donde uno vaya. Digamos, fue el camino que me enseñaron mis maestros en los talleres de artes plásticas. Un artista está lleno de bocetos, está lleno de dibujos, de recortes de revistas, de libros, de cosas que en un momento determinado puede aprovechar para la creación. Uno no crea de la nada. Hay que ver todos estos artistas que vimos anteriormente, los bocetos previos a las obras de arte. En el caso de Picasso, por ejemplo, tiene más de 500 dibujos que son previos al famoso cuadro del Guernica hecho en España. Es más, hay un libro entero lleno de bocetos. Ese es el camino del artista. Entonces aquí les estoy proponiendo que tomen esta carpeta visual, hagan sus dibujos y luego profundicen. Esta perfectamente puede ser una profundización. Yo tomo primero el paisaje, me llama la atención, esto es de la universidad. Un día, ¿se alcanza a ver bien? ¿Se alcanza a ver? Como un arbolito con múltiples pájaros. Son una arboleda de donde salen una serie de pájaros. Ahora, de allí yo parto y tomo solo un pedacito y hago un pequeño detalle y lo crezco. Es el camino que hay que seguir. Es como es la depuración. Vamos a ver la obra de un artista que se llama Piet Mondrian. Se me fue, ya estamos terminando. No, historia del arte. Se llama Piet Mondrian y vamos a ver el proceso que él hace. Primero él hace un árbol de manzano, que es seco. Luego él sigue esa intuición, esa cosa que le llamó la atención del árbol. Y vamos a hacer un segundo árbol, que es como donde empieza a agregar pintura, empieza a agregar color en los espacios vacíos de las ramas. Empieza a quitar y a acentuar las líneas, y finalmente va a llegar a este tipo de trabajos. Lo empieza a convertir finalmente en una cosa abstracta. Y aquí Piet Mondrian va a llegar a estas obras que le conocemos. Estos son como una serie de fachadas de edificios. Él sigue siempre ese proceso de depurar. Siempre lo vemos en el manzano, en este proceso, donde tenemos el manzano, tal cual, como una representación realista. Luego empieza a quitarle, a dejar los brazos solos, líneas, y va a llegar luego a este tipo de representaciones. Tenemos el famoso árbol del manzano, creo que esta es una parte final. Bueno, lo que nosotros estamos retomando, fíjense que aquí ya no hay nada, es un cuadro de color, aquí ya no hay representación. Y aquí pasamos a lo que vamos a llamar la abstracción de Kandinsky, un movimiento muy importante. Kandinsky, donde ya ha desaparecido completamente la figura, ya es absolutamente abstracto.
y puede haber un artista abstracto. Ahora, esto tiene un proceso de bocetos iniciales, de pronto se parte de una realidad, ¿no? Se parte de un paisaje, pero llegamos a otra cosa, completamente. Ahora, ¿cómo se llega aquí? Por bocetos previos, por estudios, y es el camino que debe seguir el arte. A mí no se me ocurre otra cosa que hacer precisamente con ustedes. Pues vamos a estar ya para terminar algunas de mis ideas. Por ejemplo, yo he hecho muchas ilustraciones para libros, artículos, cosas, y esto ya es aprovechando otros recursos audiovisuales, otros recursos de los más media, y aprovechando la tecnología. Por ejemplo, esto es hecho con Photoshop, es pintura a mano, pero también es Photoshop. Esto es fotografía, esto es diseño, estos son para cosas elaboradas en Photoshop, pero para portadas de revistas, por ejemplo, en la universidad, para libros de amigos. La manera para crear cualquier pretexto es bueno. Un sueño, por ejemplo, ahora último estoy en un proceso de un recuerdo que tuve de niño. Tengo un recuerdo de niño que yo leía las cartillitas. Una vez leí un cuento que se llamaba El pez rojo. Se trataba de un pez que había quedado atrapado en la playa, en la arena, y a partir de ese recuerdo empezaba a elaborar una pequeña. Primero tengo el pez, una pequeña ilustración, una pequeña obra. Luego tengo el pez, lo recorto, luego el agua, y estoy tratando de que se parezca mucho al sueño, al recuerdo que yo tengo. Aún no lo he logrado, solo estoy en los primeros pasitos, tratando de que la imagen que produzca se parezca a ese recuerdo. Tengo otros procesos que sí están culminados, tanto de pintura como de fotografía. Esto es un ala de una paloma. Ahí están partes de mis fotomontajes con niños. Está la obra que les había mostrado basada en René Magritte. Esto es basado en una fotógrafa. Basado en Magritte también. Vemos cómo se rompe el vidrio y el paisaje se viene en el vidrio. Esto es una niña escorpión, también fotografía, basado en una fotografía de Lewis Carroll, el gran fotógrafo. Una pintura, una serie de golondrinas que hice en el año 2010 para hablar de las golondrinas de Montería. Tengo obras en proceso, obras culminadas, ilustraciones, pinturas. Todas estas son pinturas mías. Los guijaos, esto es de parte de la exposición, las golondrinas. Ahora, ¿de dónde viene una obra de arte? De cualquier parte. Solo que el artista tiene que estar siempre en disposición de mirar, siempre mirando, consignando, bien sea con su cámara, con su pequeño lápiz, con su lapicero, con lo que sea. Esto, por ejemplo, yo iba por el centro cuando recién llegaba a Montería y veía las golondrinas encima de los cables de la luz. Yo de ahí hice una serie de pinturas grandes que se llamaban Los pájaros del verano. Esto, por ejemplo, eran 5 módulos, cada módulo de 1,20, o sea que en total medía como 7 metros. Puestos sobre la pared. Eran solo las golondrinas puestas sobre los cables de la luz. Esto es un pequeño jarrón de flores que yo tenía en la ventana de mi apartamento. Un perro. Ahí está, fotografías, exposiciones. Las mismas golondrinas más trabajadas, llevadas a un nivel de abstracción. Fotografías. Más fotografías. Y bueno, entonces, para finalizar, yo necesito que cada uno vaya a la plataforma
cree su pequeño diario visual, su pequeña carpetica de bocetos, la escanee y la suba a la plataforma. Yo les voy a colocar en la plataforma, les voy a colocar una guía, que es esta. En esta guía les estoy explicando qué es lo que debe hacer. Esta guía va a orientar para trabajar en el diario visual, también realizará la lectura y visualización de la carpeta llamada Historia del Arte. Busca en la plataforma la carpeta llamada Historia del Arte, que ahí les voy a mostrar todas estas pinturas que les acabo de mostrar, todo este proceso desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Busca ya la carpeta llamada Historia del Arte y la otra llamada Diario Visual. Mira muy bien esas carpetas, luego procede. Vas a empezar tu aprendizaje, mira las imágenes, luego busca la historia del arte en tu recuerdo, en tu entorno, en tu vida, y empieza a dibujar bocetos sencillos sin ninguna pretensión. Y cuando tengas tu carpeta visual, la subes a la plataforma para la evaluación que vamos a hacer luego. Yo colocaré la nota. Entonces, cuando veas este video, al finalizar el video, vamos a tener un espacio de intercambio donde me vas a dar todas tus dudas y entonces yo procederé a contestarlas en la medida de lo posible. Creo que es todo por ahora, no siendo más. Nos despedimos hasta la próxima.